¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a ir con la última hora sobre Kylian Mbappé y su futuro. Información para mí muy valiosa que vamos a analizar al detalle en el canal. Y luego también vamos a hablar de un nombre que se ha vinculado mucho también con el Real Madrid en las últimas temporadas, que es el de Dusan Vlahovic. Pero antes, muy importante que os suscribáis al canal, vamos camino de los 30.000. Importante intentar llegar lo antes posible a esa cifra, así que todo apoyo que deis al canal os lo agradeceré un montón, ¿vale? Y no me enrollo más, vamos al lío, porque tenemos info nueva, como digo, de Kylian Mbappé, concretamente de Arantxa Rodríguez, vía COPE. Dice lo siguiente: no hay acuerdo previo entre Mbappé y el Real Madrid. El Real Madrid esperará hasta que Mbappé y el PSG solucionen sus temas. El Real Madrid podría, si lo solucionan, entrar al final del mercado. ¿Y por qué a esta información yo le doy valor? Pues le doy valor porque es una persona que ha sido bastante discreta con el tema de Mbappé, como ha sido Arantxa Rodríguez, que se ha mantenido en un perfil bajo, perfil B, y que yo sé perfectamente, habiendo trabajado info del femenino, que Arantxa es una persona muy vinculada al Real Madrid y que maneja buena información, muy buena información. Y en el masculino, cuando suelta algo, creo que va con un punto y un grado de credibilidad que, si no es exactamente la información real, creo que puede estar cerca, creo que puede estar. Como todos los periodistas se equivocarán, pero creo que Arantxa tiene una muy buena vinculación con el club. Esto es información claramente del lado del Real Madrid, igual que Ramón, como él dice en su canal, da información vía París, es lo que está dando Ramón desde su canal. La información de Arantxa es por parte de todo vinculado al propio Real Madrid. Analizándolo, es decir, en primer lugar, no hay un acuerdo previo entre el Real Madrid y Mbappé, no habría nada, y el Real Madrid lo que está esperando es que Mbappé y el PSG solucionen sus temas, que tendrían que ver, entiendo yo, con qué cantidad se queda cada uno en caso de que llegue pues el momento ya de la oferta formal del Real Madrid, ¿no? Con qué porcentaje se queda cada uno de los clubes. Ahí también entiendo que el intermediario puede ser un elemento importante, sabiendo que Madrid y PSG no tienen relación. Pero no estaría arreglado. Lo que entiendo de esto es que no estaría arreglado cuánto percibiría Mbappé y cuánto percibiría el Paris Saint-Germain, que es claramente la madre del cordero de esta operación. Y en el caso de que ahí se solucione, es decir, le está dando un medio plazo, no está marcando un cortoplacismo antes de que empiece la jornada de Liga y la Liga oficialmente, la primera jornada de Liga me refiero, es decir, le está dando un paso a medio plazo, a final de mercado. Es decir, Arantxa apuesta por una operación a ras, recta final del mercado. Nada de que empiece Mbappé ya a jugar en el Real Madrid antes de que comience la Liga el 12 de agosto. E insisto, por quien la da y la manera de darla, me da a mí la sensación que es una persona que va con un punto de realismo con respecto a la operación de Kylian Mbappé. De igual manera, importante, quiero vuestro comentario y opinión al respecto. Y al margen del tema de Mbappé, que seguiremos tratando obviamente, por supuesto, en este canal, voy a ir con una información que ha salido, que no es nueva y que ha sido un jugador que, mira, nos marcó gol hace poquito con la Juventus, marcó el tercer tanto, Dusan Vlahovic, hombre que debería haber sido muy importante para la Juventus esa temporada, que no ha hecho una buena temporada, y aquí vemos cómo Paco Jo, Cadena Ser, lo marca como la solución de emergencia para el puesto de 9 en caso de que no termine aterrizando llegando Mbappé al Real Madrid. Y en esto no me voy a mover un ápice de lo que he ido marcando durante la ventana de fichajes con respecto al nombre del futbolista serbio. Dusan Vlahovic, para que pudiera llegar al Real Madrid, aparte de que obviamente Mbappé no podría, sería que Mbappé no llega, aparte de eso, creo que es una operación donde el Real Madrid no quiere arriesgar ni lo más mínimo. Es decir, si viene Vlahovic, para mí es solo en dos condiciones. La más sencilla para el Real Madrid es modo cesión, un año, riesgo cero, llega al 24, presuntamente Mbappé, si no renueva, sería un jugador agente libre. Si siguiera con esa idea de ser agente libre y no renovara, podría ser opción 2024, y con Vlahovic no arriesgas ni lo más mínimo y tienes a priori un 9 que te puede solventar distintas cuestiones dentro de la estructura de juego del Real Madrid, un perfil realmente distinto al resto de atacantes, a excepción de Joselu, pero un nivel distinto a futbolista gallego. Y por otra parte, lo que comenté en su momento,
una operación donde el Madrid tampoco se obliga a tenerlo que comprar tras el primer año, pague una cuantía de entre 25 y 20 y pocos millones y una opción de compra no obligatoria. De esa manera, a un equipo necesitado económicamente que no va a jugar Europa, que su situación deportiva es mala, se va a agarrar también a cualquier cuestión casi económica a nivel de beneficio. Es decir, la Juventus es un equipo que económicamente está sufriendo mucho. Luego, los lazos Juventus-Real Madrid es un club con el cual tenemos buena relación. Por ahí quizá operar con Vlahovic sea más sencillo que operar con otros delanteros a nivel europeo. Es decir, el Madrid no se va a meter en un traspaso de 80, 70 kilos, como se ha ido hablando cuando se le ha vinculado, por ejemplo, con el Chelsea, creo yo, desde Italia. El Madrid no se va a meter en eso. De todas maneras, también os digo, a nivel de rigor informativo, yo lo dejo, con todo el respeto, en modo cautela. No me termina de cuadrar. No me termina de cuadrar. Yo estoy más en la idea de Mbappé o nada y el Madrid tira con lo que tiene. Pero bueno, ahí comento esa información de Paco Jo, Cadena Ser, vía España. Me encantaría que comentéis, como digo, estas dos cuestiones, tanto la de Vlahovic como la de Mbappé, esta última información de Arantxa Rodríguez, que la comento por ser quien es, por la vinculación y la cercanía que tiene con el Real Madrid, por ser una persona a nivel informativo con el femenino, me consta, como lo he trabajado, trabaja muy bien la información del femenino y sé que es una persona profesional en ese sentido, por eso le doy calado a todo lo que comenta con respecto al Real Madrid, sea como sea, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, me gustaría vuestra opinión. ¿Cómo lo veis? ¿Pensáis que lo de Mbappé se va a alargar hasta el final de mercado, antes de la primera jornada? Simplemente que no se va a dar. ¿Lo de Vlahovic lo veis una opción B viable para el Real Madrid? ¿Os encajaría? ¿Os gustaría? ¿Cómo pensáis que podría operarse la opción del delantero serbio en caso de hacerse? En fin, dejadme como siempre vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.